Hola, bienvenidos todos a Déjate de Historias. Nos encontramos una semana más en el Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo. Contamos hoy con Antonio López Istúriz, eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo. Por desgracia, seguimos viendo un auténtico drama humanitario en Venezuela. Hace poco una delegación parlamentaria se desplazó a países colindantes para ver la situación de primera mano. ¿Sabemos qué conclusiones han sacado? ¿Cómo está la situación allí? Sí, y debo decir que han sido diputados del Partido Popular Europeo y del Grupo Liberal, de la centro-derecha de esta Cámara los que han ido, porque ningún diputado de izquierdas ni ha encontrado el momento ni el tiempo para acudir a ver cómo miles de venezolanos están cruzando la frontera hacia Colombia y hacia las islas. También, por cierto, y esto es lo que nos atañe, además, ciudadanos europeos con pasaporte europeo, muchos de ellos también españoles, que están viviendo el drama de Venezuela y que tienen que cambiar en estos momentos a otros países, como lo que está ocurriendo en la frontera colombiana. Todo eso producto, lógicamente, de toda la acción que está haciendo ilegal en cuanto a las elecciones y el hambre que se está pasando en Venezuela, producto de este régimen, del régimen chavista liderado por Nicolás Maduro, por los narcotraficantes que también están mezclados en su gobierno, en su ejército, en fin. Pocas me parecen todavía las sanciones que se están aplicando por parte de la Unión Europea a este régimen. Afortunadamente, en el Consejo Europeo se está ampliando ya la lista. Hay que, desde luego, acabar ya con los regímenes populistas, dictatoriales, que han surgido a raíz, al calor de una crisis en algunos países, sobre todo en Iberoamérica, democráticamente. Hay que acabar con ellos democráticamente. Por eso hay una oposición que está llamando a que se le apoye internacionalmente para que haya unas elecciones libres y democráticas en Venezuela, como las debería haber desde hace 80 años ya en Cuba. Y como, desde luego, hay otros, lo que está ocurriendo en estos momentos, por ejemplo, en Nicaragua, con la familia Ortega, una dictadura ya prácticamente familiar. Es decir, todo eso tenemos que colaborar desde la Unión Europea para terminar con ello. Llamo a los diputados de izquierdas a que se dejen de cuestiones históricas, de ayudar o de estar con su inacción ayudando a que estos regímenes teóricamente socialistas o comunistas o lo que quieras se mantengan en el poder. ¿Sigue habiendo algún tipo de simpatía con Chávez en el Parlamento Europeo? Pues efectivamente, bien visto, ahí todavía hay la ultraizquierda, la de Podemos, imagínense ustedes, financiada en su momento por el régimen, pero también compañeros socialistas que yo sé que muchos de ellos ya están en contra de ese régimen. Les invito a que hablen libremente y que se expresen contra esa dictadura y que nos apoyen en esta labor, sobre todo también la parte humanitaria, en la parte de los miles y miles de venezolanos y europeos que en estos momentos están viviendo auténticas tragedias. Me contaba un compañero el caso de una mujer con 4 hijos, viuda, que tuvo que irse de Venezuela porque su único bien preciado era una nevera. Y esa nevera se la quitaron los chavistas porque no había votado a Nicolás Maduro. Es que la pobre mujer ni había ido a votar porque no sabía ni que había que votar. Esa señora con sus 4 hijos ha tenido que cruzar la selva. Imagínense ustedes el drama que ha tenido que pasar, muy parecido a lo que nos está pasando con nosotros en el Mediterráneo. Son estas cuestiones a las que tenemos que atender indudablemente y tenemos que ejercer una acción. El pueblo de Venezuela está pasando hambre. Venezuela es el segundo país o tercero mayor productor y con mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Pero qué es lo que está pasando? Ese es el régimen que tienen y ese es el régimen con el cual tenemos que acabar democráticamente. También se ha aprobado esta semana en sesión plenaria una reforma de la ley electoral. ¿Podría decirnos en qué consiste? Brevemente, y para yo creo que satisfacción de muchos telespectadores, se ha establecido, por ejemplo, un corte mínimo para acceder al Parlamento Europeo. Es decir, en un umbral entre el 2% y el 5%. O sea, tienes que sacar entre un 2% y 5% de votos para poder tener eurodiputados en el Parlamento Europeo. Esto ayuda mucho a que fuerzas muy pequeñas, con escasa representación, que han tenido su voz, desgraciadamente muchos de ellos, los representantes, por ejemplo, de Bildu, de la antigua Herri Batasuna, de la ETA, sus representantes políticos, pues hayan tenido durante mucho tiempo voz en este Parlamento. Pues bueno, en fin, yo creo que estas
son las medidas que estamos aportando, que a lo mejor los telespectadores me entenderán, ayudan a que aquí haya una representación auténticamente democrática y libre y no coaccionada por movimientos terroristas o por movimientos políticos extremistas o nacionalistas. Malos momentos, malos tiempos para los nacionalistas, evidentemente con esta reforma electoral. Por otro lado, también hay una obligación, ya a partir de ahora, una recomendación para que en las papeletas de voto, nuestros partidos miembros, todos pongan los logos de los partidos europeos. Es importante que el ciudadano sepa que existen esos partidos europeos, que también les representan. Somos conscientes de que por ahora eso no es así, pero eso pasa en toda Europa y estamos trabajando para que se pueda remediar y que el ciudadano, a la hora de votar en elecciones europeas, no esté solo sometido al debate habitual nacional, sino también europeo. Y así haya una mayor conexión, sepan lo que está ocurriendo y no tengan que estar quejándose todo el día de que hay una absoluta desconexión con el Parlamento Europeo. Estas son las medidas que vamos implementando. Asimismo, el Consejo de los días 28 y 29 de junio llegó a un acuerdo sobre la inmigración. ¿Podría decirnos cuáles son sus principales características? El drama de la inmigración, el drama humanitario está allí, lo estamos viendo cada día. Lo que algunos, sobre todo en la izquierda europea, conocemos el caso de lo que ha ocurrido recientemente con el Aquarius en nuestro país, creen que abriendo las puertas a todo el mundo esto va a cambiar. No es así. Eso es lo que provoca, es el efecto llamada que está beneficiando a las mafias. Ya cuelgan en internet páginas web como de agencias de viajes, cobrando por cobrar el estrecho, si es en una balsa neumática $500, si es en un barco de mayor calado $1.500, le hacen descuentos por niños. Comprenderán ustedes que eso no son agencias de viaje, eso son mafias que están utilizando a seres humanos y que si no pagan los tiran en medio del Mediterráneo. Así son las cosas, con eso se está contribuyendo. Lo que intentamos hacer y el acuerdo que se ha alcanzado en el Consejo Europeo es frenar eso, luchar contra las mafias allá donde estén actuando, colaborar con los países de emisión, africanos en este caso, un plan África que ya la canciller Angela Merkel ha estado pidiendo y que tenemos que llevar todos a cabo, y luego con los países de transición que se llaman, como por ejemplo Marruecos o Turquía, establecer también acuerdos para poder aliviar la presión que hay en este momento sobre las fronteras europeas. Y también, por supuesto, a aquellos que son refugiados, como decía antes en el caso venezolano o Colombia, aquellos que son refugiados de dictaduras o de guerras, pues que tengan un trato evidentemente acorde con su situación. Y eso en los centros que se pueden crear es donde se les va a dar toda la atención posible y la significación como refugiados políticos que pueden tener en la Unión Europea y que es parte de nuestro ser y de nuestra legislación. Vale, pues muchas gracias al señor López Istúriz por su tiempo, eurodiputado y secretario general del Partido Popular Europeo. Muchísimas gracias.